Gloria al Señor. Vamos a orar por la palabra. Aleluya, Padre. Señor, tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia y por tu cuidado. Señor, y gracias por tu palabra. Vivifícala para nosotros hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos 10 al 12. Nos dice la palabra así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Que Dios bendiga su palabra. El Señor nos lo pone fácil. Si somos fieles en lo muy poco, también en lo más vamos a ser fieles. Así que tenemos que centrarnos en lo muy poco para que en lo mucho Dios nos dé la gracia para serlo, ¿verdad? Y Él nos lleva a darle importancia a lo pequeño. La sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, desprecia lo pequeño. Y sin embargo Dios nos dice, mira, poner el énfasis en aquello en lo que realmente podéis, que es en lo pequeño, en lo poco. De tal manera que si nos centramos en la fidelidad, en las cosas más pequeñas, vamos a poder ser fieles en lo grande. Muchas veces no le damos importancia. Digo, total, por eso. ¿Cuántas veces habrás oído decirlo, o a lo mejor lo has dicho, verdad? Bueno, eso es una pequeñez. Pues donde se va a ver nuestro carácter es en las cosas pequeñas, en lo cotidiano, porque nuestra vida en realidad está basado en eso, en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Donde realmente podemos tener control y hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, ahí es donde se ve. Y el diablo nos dice, eso no tiene importancia. ¿Qué más da? ¿A Dios qué le importa? Y sin embargo, la palabra de Dios, es decir, la enseñanza del propio Cristo fue, si eres fiel en lo muy poco, también en lo más serás fiel. Y si eres injusto en lo muy poco, también en lo más. Digo, hombre, pero hay cosas que son importantes y uno tiene que... Pues lo que dice la ley espiritual es que si tú eres injusto en lo muy poco, también lo vas a ser en lo grande. Tarde o temprano terminarás siendo injusto en lo que es grande. Así que nuestra batalla está en eso pequeño, en el día a día, en lo cotidiano. Y es donde tenemos que centrarnos qué es lo que estamos haciendo. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en lo que es pequeño? Algunos dicen, total, es una mentirijilla. Déjala que crezca. ¿Tú sabes que las mentiras crecen? Uno empieza mintiendo una cosa pequeñita y al final la bola y termina... Y uno transige en algo pequeñito y luego no se ha dado cuenta y al final tiene unas tragaderas. Y por eso hay que ir a esos pequeños detalles en la vida para ahí afrontar la realidad de la fidelidad personal en lo que hacemos. Y es importante que valoremos las cosas muy pequeñas. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículos 17 al 20, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya, algunos piensan que entrar en el reino de los cielos es esa imagen de San Pedro en la puerta cuando uno se muere, y allí entra en el reino de los cielos. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que el reino de los cielos, ¿dónde estaba? Estaba entre ellos, en medio de ellos. Y entrar en el reino de los cielos es vivir dentro del orden establecido por Dios. Y lo podemos hacer ya. ¿Tú en qué reino estás? ¿En el reino de España o en el reino de los cielos? Dices, mira, yo comencé a vivir mi eternidad el día que me convertí. Y los principios del reino tienen que estar siendo mis principios, los principios de mi vida. Bueno, Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, sino ¿a qué vino? A cumplirla. Y a nosotros nos dice que tenemos la gracia para poder cumplir. Nosotros podemos cumplir si nos hacemos la razón, ¿no?, de decir, yo hasta donde yo llegue voy a ser fiel. Y voy a empezar por las cosas más pequeñas. Y dices, oye, ¿cómo le das tanta importancia a eso si no tiene tanto? Yo le doy importancia porque Dios le da importancia. Porque si no lo cumplo y justifico mi no cumplimiento y enseño a otros, vea, tampoco es para tanto. Y empiezo a ensanchar la manga, ¿verdad? A hacer más ancho el embudo para mí. Y digo, bueno, tampoco es para ponerse así, ni es tan grave. Yo cuando hablan de pecados de muerte y pecados que no son de muerte, ¿qué le dijo Dios a Adán? Si pecares, ¿cómo? De cierto morirás. Es decir, la muerte es un veneno, la muerte es un virus que mata, ¿verdad? Yo no sé si conocéis el tamaño del virus. ¿Alguien ha visto un virus alguna vez? No, ¿por qué? Porque son pequeños, ¿verdad? Bueno, uno solo no hace mucho, pero si se juntan muchos, ¿no? Pero, ¿cuántos virus tienen que entrar en tu cuerpo para que tú empieces a tener una enfermedad? ¿Muchos o pocos? Con que entre uno que fructifique, ¿verdad? Pueden entrar muchos y tener defensas para matarlos, pero como haya uno que empiece a... ¿Cuántas células cancerosas tienen que estar activas para que tú tengas un cáncer? Con una, ¿no? Porque dice, no, parece que está curado, pero luego eso se desarrolla otra vez, ¿verdad? ¿Y cuánto pecado tiene que haber en ti para que ese pecado sea un problema? Uno, ¿verdad? Digo, para ser un asesino, ¿a cuántos hay que matar? A una persona. ¿Y para ser un mentiroso? No hay que matar a nadie para ser un mentiroso. ¿Cuántas mentiras hay que decir? Una, ¿verdad? Y para ser un ladrón, ¿cuánto hay que robar? Una vez. Un pecado te hace ya, ¿verdad? Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nunca justificarlo. Si no he sido fiel y no lo he hecho bien, pido perdón e intento arreglar el asunto, porque para mí es un problema, porque un pecado activo en mi vida me lleva a la muerte. ¿Sí? Porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es.
Y dice, no, es que yo soy un mentiroso convulsivo. Y bueno, ¿y cómo llegaste a eso? Con una, ¿verdad? Con una mentira que justifiqué. Y eso me llevó a justificar otra. Y entonces, si ese virus está en mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es? ¿Antibiótico? No, es para las bacterias, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar sanar esa enfermedad en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puede matar. Tienes una herida y empieza a infectarse, ¿verdad? Y te dices, no importa, no pasa nada. No, yo como Rambo, ¿verdad? Y dices, no, ¿Por qué? Porque eso va a ir creciendo y al final a lo mejor me tienen que cortar el brazo. Y si no, dice, no, tengo que solucionar. ¿Por qué? Porque si pecares, de cierto morirás. La paga del pecado es muerte. Y yo no quiero morir, yo quiero vivir. Yo quiero tener vida abundante como Cristo vino a manifestar, ¿verdad? Amén. Y el que es fiel en lo poco, el que es infiel en lo poco y enseña eso, muy pequeño es en el reino de los cielos. Pero el que es cumplidor, el que cumple los mandamientos y así lo enseña, ese es grande, ese crece, madura en el reino de los cielos, ¿verdad? Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué decían? Bueno, es mejor que muera uno. Es decir, justificaban una injusticia para beneficio del pueblo. Y alguien puede decir, hombre, es que esto trae un beneficio. Si yo robo aquí, Robin Hood, ¿verdad? Robo a los ricos para dar a los pobres. ¿Qué nos dice la Biblia? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para tener suficiente para dar al que tiene necesidad. Es decir, que tenga fruto, bendición de Dios en su vida para dar. Y bueno, si robas un poquito tampoco pasa nada. ¿Y cómo? Esa es la semilla del diablo, es mentira. Eso va a suponer que algún día va a surgir, hay una vergüenza que se va a manifestar y va a deshonrar a Dios en mi vida. Amén. Así que, entrando en el reino de los cielos, donde las leyes son diferentes, donde todo es en honra, y tenemos que huir de aquello que trae deshonra a nuestra vida. Esto dice en Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 1, volviendo a los detalles pequeños, ¿verdad? Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Una pequeña locura echa por tierra tu honra, ¿verdad? Una pequeña cosa destruye un buen trabajo. Como dicen, ¿no? En las estructuras en Barcelona, que se han caído muchas casas porque les entra el salitre, no sé qué historia, y destruye la estructura de las casas. Dice, qué tremendo, ¿verdad? Lo que cuesta construir y algo que va entrando, qué tal, no sé qué, te va erosionando la estructura, y en nuestras vidas pasa igual, ¿verdad? Cuesta luchar contra un pecado. A veces un vicio, alguien tiene un vicio, y para ser liberado del vicio necesita Dios y ayuda, ¿verdad? Y hemos visto tantas veces de alguien que está luchando para superar un vicio, tal, no sé qué, y llegan unas fiestas, y todo abajo, todo el trabajo hecho durante quizá años, o en una situación concreta, cuando hay una circunstancia que no puede soportar, ¡brum!, se viene todo abajo. Una pequeña locura rompe todo el trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? Y en cuanto al perfume, ¿verdad? Un
una pequeña cosa, dice una mosca muerta. Ya sabéis a quién se le llama mosca muerta, ¿no? Nunca hace nada mal. No llama la atención, tal, pero va minando por ahí atrás. Ese comentario, ese tal. A veces un comentario puede destruir la fe de una persona. O puede traer juicio contra alguien y llevarte a cometer una injusticia grave. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esto? Porque alguien me dijo, esa mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Qué tremendo, ¿verdad? Una pequeñez, una cosita. A mí me llama la atención, los buenos cocineros tienen la preocupación de evitar que haya una cosita que le robe el sabor al plato que están haciendo. Y no, esto hay que limpiarlo bien. Luego te encuentras a algunos que te meten el pescado en el frigorífico y luego todo tiene sabor a pescado. Te comes un flan y con sabor a pescado. Y dices, mira, por favor. Tremendo. Un pequeño detalle ha estropeado el trabajo. Las cosas pequeñas son importantes, ¿verdad? Una pequeña locura hecha por tierra tu honra. Dice en 1 Corintios 5, versículos 6 y 8, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una permisividad en un área puede traer la desgracia. Volvemos al comentario, ¿verdad? Por esto no te pongas tan trágico, tampoco pasa tanto. Y no. A mí me llama la atención, ¿no? La preparación para los días de las fiestas de los panes sin levadura que hacen los judíos, que limpian toda la casa. Qué bueno, ¿verdad? Hacer limpieza por lo menos una vez al año. Nada más a menudo de la casa, pero una bien profunda, ¿verdad? Sacar todo lo que no vale. Y en nuestras vidas igual, ¿verdad? Es decir, un pensamiento equivocado, un juicio hacia una persona puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Un poco de levadura, un comentario que alguien hizo que puede hacer que... a mí me llama la atención cómo a veces los comentarios que hacen algunos nos valen más que lo que dice la palabra de Dios. ¿Tiene más crédito para nosotros lo que dice alguien que pasó por allá? Que el Dios eterno, que con amor nos ha dado su palabra. Y algunos dicen, hombre, no será para tanto. Pero si lo dice la palabra de Dios, ya, pero bueno, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. ¿Qué hemos leído antes? Que no pasará ni una jota ni una tilde, ¿hasta cuándo? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos leído? Hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Eso qué significa? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde. Tampoco hay que ser no hay que ser tan fundamentalistas.
No, no, hombre, lo que hay que ser es con uno mismo buscar la mayor limpieza, ¿verdad? Podemos quizá ayudar y justificar a los demás, pero a uno decir, no, mira, mi pan tiene que ser un pan sin levadura, como hemos leído, de sinceridad y de verdad, sin maldad, sin malicia. Mi abuela solía decir, piensa mal y acertarás. Ella se murió cuando yo tenía 7 años y me acuerdo como ella decía. Y yo cuando vine al Señor tuve que limpiar mi mente de ese pensamiento. Filipenses nos dice que tenemos que hacer ¿qué? En esto pensad, en todo lo bueno, lo honesto, si hay algo digno de alabanza. ¿Y qué tenemos que hacer? Pensar bien, no pensar mal. Pensar en lo bueno, en lo que es digno. Pensar con una mente limpia, ¿verdad? Y cuando pensamos con una mente limpia decimos, yo no me puedo permitir que el diablo tome ventaja en mi vida. Limpiémonos de toda levadura que puede producir en nosotros lo que no es de Dios. Le escuché hace poco a alguien decir, oye, no te habrá crecido una raíz de amargura. Yo dije, uy, esa raíz de amargura que puede contaminar a muchos. Pero ¿a quién es el primero que contamina la raíz de amargura? Y cuando alguien con una raíz de amargura en su corazón habla, puede contaminar a muchos. No te dejes contaminar por la amargura que haya en otro corazón, porque contamina. A veces vas al hospital a visitar a alguien y te dicen, no se puede entrar, está en cuarentena. ¿Por qué? Porque esa persona puede contaminar a muchos. Y a lo mejor tendríamos que ir poniendo en la iglesia ¿cómo se llaman? Para la boca, ¿verdad? La mascarilla, o quizá una más baratilla, pero para evitar que nos contaminemos. Dices, oye, te voy a poner una mascarilla porque tienes una raíz de amargura y no quiero que me contamines. Porque si me contamina tu virus, estoy enfermo como tú. Amén. Y la jactancia es la que dice, yo soy fuerte, yo no voy a caer en esas cosas. Cuidado. El que esté fuerte, mire que no caiga. Es decir, tenga cuidado y seguirá estando fuerte. Qué bueno, pero con el cuidado de evitar que le entre cualquier contaminación. Dice en 2 Corintios 11, versículos 2 y 3. Porque os celo con celo santo. El apóstol está diciéndoles a los hermanos, yo tengo carga por vosotros. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué les dice Pablo a la iglesia? Le dice, tener cuidado, porque igual que Eva fue engañada, que la serpiente engañó a Eva, vosotros podáis ser engañados. Y dicen, hombre, ¿a mí quién me va a engañar si yo...? Ten cuidado, porque empiezan por cositas pequeñas. Y qué bueno que nosotros podamos decir, mira, yo he tomado la decisión de vivir una vida de limpieza delante de Dios. Y yo quiero ser escrupuloso con mi propia vida. Quiero ser escrupuloso contra el pecado.
para que no me manche con las filosofías de este mundo, con los principios que este mundo tiene, para vivir apartado para Dios, una vida en santidad. Y quiero ser fiel en lo poco, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo diario, para que mi vida sea una vida que glorifique a Dios. Y Pablo sigue diciéndonos, y el Señor nos sigue diciendo a través de la palabra: me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que podamos aceptar ciertas licencias y seguiremos equivocándonos y cometiendo errores, pero que no nos justifiquemos en ello. Dice, bueno, yo puedo controlar esta situación. Hombre, yo ya soy un cristiano maduro, a mí no me van a venir con ningún engaño. Pues resulta que hay gente que llevó años caminando en el Evangelio y de repente les entró una mentira. Y empiezan a decir, ya no creo en nada, ya no me fío de los que antes me fiaba, ya no, porque entró algo que cambió. Y dice, bueno, vamos a ver, y tú ahora llevas una vida de limpieza personal, de amor hacia los demás, de perdón, de misericordia. ¿Están los frutos del Espíritu en tu vida? Pero hacen pantalla hacia los demás y justifican su situación en que todo es mentira. Y no, la verdad sigue siendo verdad. Lo que pasa es que fuiste extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y dices, ya, pero es que a mí me fue de tropiezo lo que aquel hizo. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado ajeno te aparta a ti de Dios? Es mentira. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Tu juicio propio, tu actitud personal, ¿verdad? Y qué bueno que si hay alguien que no está andando en el buen orden, tú permanezcas fiel y seas el ancla que pueda hacer volver a esa persona a la fidelidad a Cristo, no que tú te apartes. Es que fíjate, me fue de tropieza esta actitud o esta forma de ser o de hacer, o esta persona. ¿Y por qué? El diablo te engañó. Qué bueno que podamos mantener nuestra vida en fidelidad al Señor, ¿verdad? Y entonces ser testimonio y ejemplo a los demás, en que estamos siendo fieles al llamado y a la dirección de Dios a nuestras vidas. Amén. Termino leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Está escribiendo el Señor a una iglesia. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y les dice, y bueno, y esto es algo puntual, ¿no?, para aquella iglesia o quizá para alguno, pero le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que esa es la corona que anhelamos tener. En nuestra fidelidad, Dios nos corona con la vida. ¿Y la vida qué significa? La vida significa victoria, ¿verdad? La vida significa fuerza, significa luz, significa fe, significa entusiasmo. Significa decisiones correctas, significa multiplicación, significa gozo. ¿Qué es lo que la corona de vida, qué es lo que manifiesta? Todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? Sé fiel.
¿Y hasta dónde puedo yo ser fiel? Puedo ser fiel en lo muy poco. Y si soy fiel en lo muy poco, volvemos a empezar la predicación. Si soy fiel en lo muy poco, también en lo más voy a ser fiel. Porque pongo en funcionamiento una ley espiritual que Dios ha establecido, que me va a hacer fiel en lo más. Así que demos la importancia a lo pequeño y permanezcamos fieles en aquello en lo que estamos y podemos, para que Dios nos dé la gracia y la corona de vida que Dios tiene reservada para los que le aman, no para allá, no para entonces, no para después, sino para ahora, que seamos coronados de vida hoy en nuestra fidelidad al Señor. Así que ponte la corona que Dios te da si eres fiel a lo que Dios está pidiendo en tu vida. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de la fidelidad. Amén. Señor, gracias que nos lo pones fácil desde el principio, que solo nos pides allá donde llegamos y que nos quieres librar de tanta mentira que nos rodea y que nos hace perder valor a las cosas más pequeñas. Señor, queremos ahora ponernos delante de ti, Señor, y pedirte la gracia para ser fieles en eso pequeño, para quitar de nuestras mentes tanto pensamiento que nos lleva a desechar lo pequeño. Señor, queremos darle a cada cosa el valor que tú le das. Por eso, Señor, te pedimos que nos des la gracia de ser fieles a ti, Señor. Señor, que podamos así manifestar la corona de gloria que tú nos das, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.